Para el día de hoy, como habíamos mencionado en la conferencia de prensa de ayer, vamos a estar dando una actualización primero de la dinámica que ha tenido la enfermedad, no solamente a nivel de todo el país, sino dar algunos aspectos también adicionales de la información, tanto a nivel de por región y también en la distribución que ha tenido por género y por grupo de edad. Y al final vamos a estar presentando también, similar a lo que manejamos durante el pasado mes, algunas de las proyecciones que tenemos en los escenarios, que cumplen principalmente con el objetivo de tener algunos indicadores que nos permitirán establecer si estamos cumpliendo con las metas que tenemos para no saturar el sistema de salud, tanto en número de camas hospitalarias como en número de camas de cuidado intensivo y de forma muy importante para el recurso humano que tenemos en todo el país. En la siguiente lámina podemos observar, la siguiente por favor. Esta es la actualización que tenemos con los datos para hoy. Lo que tenemos está ya, algunos seguramente están familiarizados con lo que venimos presentando. Para el día de ayer les habíamos presentado en la línea que se observa ascendente, son los datos que teníamos hasta el día de ayer, que son 3.472. Las barras representan los números de casos que les ha venido presentando diariamente la doctora Lourdes, y en la parte inferior lo que actualizamos es el tiempo de duplicación en días, donde la diferencia entre lo que presentamos ayer fue de 8.5 días y ahora con base en los números de reportes estamos más cercanos a los 10 días, que es esta meta inicial que habíamos buscado con las medidas de cuarentena. En la siguiente lámina vemos un poco, y esto es un tema que va a ser clave para las siguientes medidas que se van a estar realizando, tanto del seguimiento de la dinámica, pero como ustedes pueden ver, de cada 5 casos que se vienen presentando, 3 son principalmente en hombres. Esto tiene, si bien esto es similar a lo que se ha reportado en la literatura para otros países y puede estar relacionado con temas de exposición, y como el ministro Pino lo ha referido, la gran proporción de personas que se han mostrado incumpliendo las medidas son principalmente los hombres. Esto obviamente hace que también en los datos epidemiológicos que vemos haya una mayor predominancia, que es lo que ustedes ven en azul. Y esto también se ha visto en los casos confirmados durante las últimas semanas y más durante los días donde se ha establecido la cuarentena. Esto va a ser importante, como les mencionaba, tanto para las medidas que se tomen de aquí en adelante, como también para el seguimiento mismo de la dinámica de la enfermedad. En la siguiente lámina podemos ver también algo que también sigue el patrón que hemos visto internacionalmente, pero los grupos de adultos jóvenes, que corresponden principalmente a la población trabajadora, son los que mayor número de casos presentan. En las barras lo que muestran es diariamente cuál es la distribución que se viene representando por cada grupo de edad, y consistentemente hemos visto que el grupo de menores de 20 años, obviamente siguiendo lo que son las medidas de restricción tanto de escuelas como obviamente de transmisión, siempre se han mantenido en un porcentaje que es bien pequeño, mientras que obviamente la población de adultos jóvenes, si bien la gran mayoría tienen una buena recuperación, de todas formas, desde el punto de vista de transmisión, obviamente son la gran proporción de lo que tenemos. ¿Y por qué esto es importante? En la siguiente lámina, lo que tenemos es qué tan rápido se está propagando, y creo que ya también muchos de ustedes han estado familiarizados con esta lámina. La línea verde muestra los casos que se vienen reportando diariamente, que con lo que hemos visto, sobre todo la semana pasada, fue cuando mayor número de casos tuvimos, por encima de 200 casos confirmados, mientras que las líneas rojas lo que muestran es la reducción de ese número de contagio diariamente que tienen y que conocemos como el RT.
La meta es llegar a 1. En este momento estamos en 1.4. Y la diferencia que tuvimos, sobre todo con la presentación de los casos de ayer, fue que estábamos cerca de 1.5. Pero como mencionaba la doctora Lourdes, también tenemos algunas diferencias de dónde vienen esos casos. Y es por eso que estamos haciendo un análisis mucho más a detalle en cuanto a las regiones, cómo se viene presentando la enfermedad. Y esto lo podemos ver en la siguiente lámina, donde aquí lo que hemos hecho es hacer la estimación de dónde están cada una de las regiones. Y esto va a ser sobre todo a futuro mucho de ese tablero de indicadores que vamos a ir midiendo en el tiempo, porque va a ser lo que nos haga volver las medidas más estrictas o obviamente hacerlas un poco más laxas en la medida de lo que sea posible. Pero aquí el análisis es importante tenerlo en cuenta. Cada punto representa una de las regiones y el análisis lo que muestra en las líneas que están alrededor de cada uno de los recuadros es lo que llamamos el intervalo de confianza. Entre más grande sea, quiere decir que puede tener un nivel de incertidumbre. Y esto sobre todo lo vemos para las regiones que reportaron casos más recientemente, sobre todo en lo que tenemos ahora de ese conglomerado de casos en Darién, por eso está tan alto, seguido de Colón, Panamá Este, y ahí ya vemos algunas de las regiones que ya han venido reportando mayor número de casos, y si bien ese nivel de incertidumbre se hace menor, de todas formas hace que esté todavía por encima del 1 y que hace que obviamente indique que todavía necesitamos de estas medidas de cuarentena para nuevamente lograr las metas que tenemos de no saturación del sistema de salud, de los recursos y el más importante de todos, que es preservar vidas. Vemos al final dos regiones que son Coclé y Chiriquí, que si bien parecieran estar llegando a la meta, todavía ese intervalo de confianza está mostrando que está todavía por encima del 1. Entonces esto es algo que vamos a estar analizando continuamente para asegurar que obviamente se cumplan con las medidas. Y en la última lámina que tenemos lo que hicimos fue un ejercicio similar al que presentamos las semanas anteriores. Con base en este número de reproducción y obviamente con las características de la población, el número de casos confirmados, hemos ajustado lo que es la curva para lo que podríamos esperar durante las siguientes 4 semanas. Si ustedes recuerdan, y en lo que hemos presentado previamente, había un escenario que era muy malo, que era si hubiéramos tenido casi 10.000 casos durante el primer mes, que afortunadamente, y eso fue parte de esto que conocemos como aplanar la curva. Ahora, de todas formas, tomando ese escenario que sería el menos optimista, llegaríamos a esos 9.000 casos cercanos hacia el 12 de mayo. Tenemos dos escenarios que son nuevamente uno intermedio y uno que sería el ideal, que sería tratando de buscar ese nivel óptimo de llegar al número reproductivo de 1, y eso nos haría llegar cercanos hacia los 5.000 o hacia los 7.000 casos aproximadamente. Pero ¿por qué es importante este número? Porque obviamente nos va a permitir también ir anticipándonos a los requerimientos que tendríamos de la capacidad tanto hospitalaria como de cuidado intensivo. Y obviamente al llegar sobre todo a ese que es el más optimista, que es lo que buscamos con las medidas de cuarentena, va a ser el fundamental sobre todo para asegurar que podamos tener como una evaluación de lo que van a ser las medidas estrictas que hemos venido teniendo actualmente de supresión. Esta era la última. Muchas gracias, señora ministra.